dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent. Hoy estamos acá para hablar de engagement, todo lo que tiene que ver con compromiso, la relevancia del liderazgo y de las políticas de bienestar en las organizaciones en este contexto tan desafiante que estamos viviendo desde el área de recursos humanos. Voy a presentar a los oradores de hoy. Gabriel Pereira es especialista en gestión de talento en entornos dinámicos y virtuales, tiene más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos, de importantes empresas, siendo su última posición director de capital humano para América de Indra. En noviembre del 2019 decide salir del mundo corporativo y funda Modo Beta, consultora orientada a acompañar a las empresas en el cambio cultural necesario para abordar la transformación digital y el reskilling de competencias y mindset. Adicionalmente, en la actualidad es Senior Associate Partner de Mercer, director de contenidos en Bench Club y autor del libro El liderazgo en clave digital, de próxima publicación. Gracias, Gaby, por estar con nosotros. Y Eduardo Laporte es director de Recursos Humanos de Frávega, con más de 20 años de experiencia en posiciones de dirección en empresas nacionales e internacionales, tales como RATP, Metro de París, Renault Argentina, LAN Chile, posiciones con alcance regional, y en bancos como Société Générale, BBVA y Scotiabank en Argentina, Chile, Uruguay y Canadá. Trabajó en procesos estratégicos de reorganización, recambio cultural, startup de operaciones regionales y en la profesionalización del área de recursos humanos, desarrollo de políticas, implementación de herramientas y programa para la gestión de recursos humanos. Bueno, tenemos todo listo para dar comienzo a esta charla, así que Gabriel, te paso la palabra. Gracias. Hola. Bueno, nada, feliz. Gracias, la verdad que es un placer estar acá. Hace ya como 2 años que hablamos cuando estábamos arrancando la pandemia, así que felicitaciones por mantener este espacio y por la constancia. Y esto, mientras presentabas, pensaba, ¿no? Qué lindo presentar justo un 14 de julio, ¿no? En la Cámara Francesa. Y pensaba sobre qué significa, ¿no?, la Revolución Francesa y cuál era la aspiración. No vamos a poner a hablar de historia porque pierdo, pero básicamente aprendí en el colegio igualdad, fraternidad y libertad, ¿no? Y pasa casi, no sé, como casi más de 200 años, casi 250 años de la Revolución, y todavía seguimos hablando de igualdad, de fraternidad y de libertad. Y hoy, que vamos a hablar de engagement, de inclusión, de bienestar en las compañías, la verdad que no es casual que las cosas pasen, porque todavía seguimos hablando de estas cosas y cada vez suenan más importantes. Permítanme, les voy a contar un par de historias primero y después dar un poco un contexto general de cómo poder pensar, cómo entre todos podemos pensar distintas políticas de engagement o de bienestar en las compañías. Una empresa pequeña, una empresa de aproximadamente 100 personas, una empresa nacional, una empresa de servicios, una empresa compuesta mayoritariamente por gente medianamente joven, no tengo exactamente el promedio de edad, pero en general gente bastante joven, con origen en Córdoba y en Capital, o sea, una empresa distribuida, con dueños también de edad entre 40 y 50 años. Conozco una persona que trabaja ahí y estaba muy contenta, o muy contento. Y me venía contando lo bien que se sentía, lo bien que estaba, habían trabajado el retorno a las oficinas, habían puesto días de home working,
se habían mudado, habían cambiado de oficinas, no se sentían muy cómodos con esto, pero bueno, estaban avanzando hasta que un día me dice, me sacaron el viernes flex, me voy a ir. Y le pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasó? El dueño un día vino a la oficina, vio que no había nadie, pensó, ¿para qué invertí tanta plata? Tienen que volver a la oficina todos. Otra historia. Un director, yo tengo la suerte de compartir espacios con muchos colegas, muchos amigos, muchos colegas de años de profesión, y escucho muchas historias. Y un director cuenta, quejándose seriamente, que a partir del retorno de las oficinas no lograba, el retorno a la presencialidad, no lograba que la gente vuelva a la oficina. Y la verdad con un tono un tanto indignado, típico de los que hemos gestionado áreas de gestión de personas, de no entender cómo podía ser que la gente tenía un beneficio, que era X cantidad de dinero por comida, pero estaba distribuido en la zona de la oficina, en distintos restaurantes donde lo podían gastar del núcleo de la oficina. Entonces el director decía, ¿cómo puede ser? No logramos que la gente venga, que vuelva a trabajar, pero vienen a comer. Se vienen hasta el centro, comen y se van, pero a la oficina no entran. Y realmente estaba muy molesto con esto. Yo podría haber seguido preguntando, bueno, ¿y el beneficio ese? No, porque pagamos comida. ¿Y pero por qué pagas comida allá y no le das el beneficio de comida o no lo gastas en otra cosa? ¿Te preguntaste eso alguna vez? Estas historias que no tienen nada que ver una con las otras, una puede ser una corporación, son completamente distintas, tienen un punto en común que pasa mucho y que cada vez más en las oficinas, en las empresas, en las organizaciones, sale a la luz y genera conflictos. Que son, yo las llamo las decisiones del yo, las decisiones del ego. Esta cosa de cómo puede ser que la gente no venga para acá si yo les di esto, cómo puede ser que yo hice esto otro y la gente, esto de la gente no me quiere. O sea, uno hoy no logra el engagement desde el yo. Ninguna organización, ninguna corporación va a lograr engagement o va a lograr políticas de bienestar desde el yo, desde el ego, desde el yo quiero tal cosa. Esta es una época, y lo digo siempre, de menos yo y más nosotros. ¿Y qué significa más nosotros? Significa poder entender cuál es el contexto y tratar de entender qué es lo que piensan las personas. Esto parece una cosa muy simple, muy trillada, muy remanida. Se viene hablando mucho de esto, pero todavía, como seguimos hablando de igualdad, libertad y fraternidad, a pesar de haber 250 años de revolución, todavía es necesario seguir hablando de estas cosas. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué hoy las empresas, por qué hoy las políticas de bienestar, por qué el engagement está en el top of the list, o sea, en el tope de las agendas de gestión de personas en las organizaciones? Bueno, primero está claro que nos pasó un tsunami, ¿no? O sea, la pandemia y todo lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, realmente produjeron unas transformaciones terriblemente profundas en todas las organizaciones, en nuestras cabezas. Y todo esto pasa tan rápido, y todo esto va a una velocidad tal que no somos capaces de digerirlo, y además, cada persona tiene una forma y un ritmo determinado de poder asimilar todos los cambios que pasan. Por otro lado, hemos adoptado, si bien hay cosas que son muy antiguas y ya se usaban, hemos adoptado definitivamente soluciones tecnológicas que antes no se usaban. Esta reunión es un ejemplo. Nosotros habíamos pensado, y la verdad que era un lindo día hoy para reunirse en la Cámara de Comercio francés y poder brindar y decir, bueno, además de charlar, vamos a festejar que es un día importante. Sin embargo, lo terminamos haciendo virtual. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad que da pereza, me tengo que ir hasta el centro, es capaz que hay una movilización, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Sin embargo, rápidamente
pudimos cambiar y ofrecer este espacio para la comunidad de todos. Ahora yo me pregunto, si nosotros podemos hacer esto tan fácilmente y darnos cuenta, decir, che, mira, planteé un evento presencial, pero la gente no tiene ganas de venir. Bueno, hagámoslo virtual. ¿Por qué esto no lo hacemos en las organizaciones? ¿Por qué seguimos todavía, casi obstinadamente, insistiendo con soluciones que no son de estos tiempos? Lo más probable es que si nosotros hubiésemos insistido en hacerlo presencial, hubiese estado Janina, hubiese estado Eduardo, hubiese estado quien les habla, Liliana, que se tiene que ir para allá, y le hubiese quedado bárbaro, y Pablo y Federico, y no sé si algún valiente más se hubiese animado, seguramente alguien que estaba por la zona. Con lo cual, ¿cuál es el propósito de seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo porque yo lo quiero, porque yo lo digo? No, ¿cómo no van a venir acá si tenemos un auditorio hermoso, si Liliana se trajo 50 cajas de champán, si trajo los mejores quesos, si invirtió un montón de plata? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, no sé, lo ponemos en la heladera y lo guardamos para la próxima. Entonces, cuando pensamos las políticas de bienestar, cuando pensamos cualquier práctica de recursos humanos, hoy en día tenemos que tener muy en claro de no pensarlas desde nosotros y pensarlo desde nuestra gente. Que es, otra vez, esta velocidad, este ritmo, esta marea humana en la que estamos inmersos, la verdad que no nos damos cuenta porque, bueno, todo el mundo más o menos se va acomodando, pero ese más o menos se va acomodando tiene un costo enorme. Por algo se habla tanto de burnout, por algo, si bien hace más de 20, 25 años que hablamos de mindfulness y hablamos de bienestar en las oficinas, por algo hoy es indispensable. Hoy no podemos gestionar personas sin tener en cuenta el bienestar en las organizaciones, sin tener en cuenta a la persona como tal. Ya tenemos que dejar de pensar en, bueno, estos son los colaboradores, los empleados, lo que quieran llamarlo. No, son personas con familias, personas con singularidades, con individualidades. Cada persona es distinta. Entonces, si cada persona es distinta, si cada persona tiene su propia singularidad, ¿por qué nosotros seguimos insistiendo en pensar en políticas iguales para todos? Venimos hablando mucho de la diversidad, venimos pensando mucho en la diversidad, sin embargo, cuando bajamos a la práctica, por supuesto, estoy exagerando a propósito para que a fines de la exposición, seguimos pensando y seguimos insistiendo desde nuestro ombligo, desde nuestro yo, desde nuestro ego. Y cuando me digo nuestro, me refiero a las organizaciones. Esta es una época de talento muy escaso. Esta es una época cuando en cualquier conversación, en cualquier reunión que ustedes se sienten con cualquier colega, ya no es más mérito, ya no es más patrimonio exclusivo de las empresas de tecnología. Hoy el talento es escaso, y no solamente en Argentina, sino en el mundo. Entonces, en una época donde es tan difícil conseguir talento, y es tan difícil conseguir además talento que tenga un fit con nuestra organización, y que, digamos, se pueda ajustar y pueda desempeñarse bien dentro de nuestra cultura, dentro de nuestros propósitos. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía no nos demos cuenta y no lo cuidemos como corresponde? ¿Qué significa cuidar como corresponde? Las empresas que son hoy exitosas son las empresas que tienen la gestión de talento y tienen, digamos, en primera línea. ¿Y esto qué significa? Estar pensando constantemente. ¿Qué cosas? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo implementar? ¿Qué necesitan? ¿Qué cosas nuevas tengo que hacer? Nunca es suficiente, nunca. Y esto es algo con lo que tenemos que vivir. Cuando hablamos de cuidar a la gente, y cuando hablamos de pensar en políticas, yo traje algunos lineamientos que en general no traigo ninguna novedad. O sea, en general se está hablando mucho de esto, pero es más lo que se habla que lo que se practica, porque también hay un tiempo, hay un gap muy grande entre la capacidad de pensar algo y la capacidad de obrar, entre los distintos mindsets que circulan en la organización. Piensen que esta es una época de cambio de paradigmas. Esto lo digo en todos los espacios que me puedan escuchar. Estamos en una época en donde están cambiando paradigmas, donde un paradigma
con el que en general la mayoría de nosotros nos hemos criado, se ha roto en pedacitos y se está produciendo algo nuevo que no sabemos muy bien cómo va a ser. Podemos intuir, podemos tener líneas, pero estamos en plena transición. Y como estamos en plena transición, hay muchos mindsets, hay muchas formas de pensar que coexisten. Y no hay una buena y otra mala, son todas válidas. ¿Por qué? Porque muchas responden a los problemas que está habiendo. Hoy hay problemas del pasado y problemas del futuro. Entonces tenemos que cuando trabajamos, cuando estamos pensando una política de bienestar, tenemos que tener esto en la cabeza y tenemos que tener ideas que hay cosas que son del pasado y que tienen que seguir estando porque todavía, o porque la ley, o porque muchas cosas todavía no han cambiado, pero en general tenemos que apostar también a cómo incluimos estas ideas del futuro. ¿Y cómo pensar estas ideas del futuro? Muy simple. Una de las principales víctimas de lo que se puede llamar el mundo post-digital, el mundo post-pandemia, es la verticalidad. ¿Qué significa la verticalidad? Esto de, che, yo invertí mucho acá, entonces ustedes tienen que venir y aprovechar y usarlo. En general, la mayor parte de la gente que está presente seguramente tiene hijos, sobrinos o lo que sea. Yo los invito a que sienten a sus hijos, hijas, lo que fuere, y le digan, vas a comer esto. Y cuando digan, ¿por qué? Porque yo te lo digo, como nos decían a nosotros. Y si no lo comes, esto lo voy a guardar y lo vas a comer cuando tengas hambre. ¿Por qué? Porque lo digo yo que soy tu padre. Prueben de hacer, prueben, inténtenlo hacer y van a ver cómo sus hijos le revolean los platos y ustedes van a pensar, si tiene razón. Entonces, si nosotros no hacemos esto en nuestras casas, ¿por qué hacemos esto en las empresas? Y la principal forma de pensar es desde la horizontalidad. Ahora, la horizontalidad tampoco significa el vale todo, tampoco significa, bueno, hacemos lo que queremos, no, significa poner un orden de paridad en donde todos discutimos y todos co-construimos, co-hacemos, dejamos el ego y somos nosotros los que hacemos ¿desde qué? Desde nuestro sentido, desde un sentido común, desde un propósito común que nos organice. Y tenemos que buscar la forma de construir sentido común, sentido entre todos. ¿Y qué significa sentido? Es ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo que? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué es importante tal cosa? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y ahí mismo van a ver cómo los egos caen. Porque cuando decimos, no, es importante que vengan a la oficina porque yo gasté mucha plata, y solo van a decir, bueno, esa fue tu decisión. Entonces, para terminar, y no quiero sacarle el tiempo a Pablo, que tiene muchas cosas también para hablar, básicamente es pensar a la gente en el centro. Esto es pensar a la gente en el centro, esto es entender qué es lo que quieren, es co-construir, es hablar en conjunto, siempre con un propósito que nos enmarque, siempre tratando de buscar que las dos puntas nos encontremos en un espacio común. Y ahí está nuestro lugar en gestión de personas. Ahí está una oportunidad única. Hoy nosotros estamos para liderar estas conversaciones, estamos para llevar estas conversaciones a la mesa, estamos para exigirle esto a nuestros boards, estamos para pelear, estamos para forzar, porque ¿saben qué? En una compañía que esto no suceda, son hoy compañías destinadas al fracaso, son compañías que un año más, un año menos, les va a ir mal. No van a tener gente, no van a poder contratar, va a impactar en su marca empleador y todo aquello que nosotros conocemos. Entonces, para cerrar, 1, menos yo y más nosotros. 2, pensar un poco más la horizontalidad, construir en conjunto. 3, el bienestar hoy es... O sea, nosotros tenemos que pensar políticas de bienestar para que la gente pueda estar bien, porque el entorno es desgastante. El estrés en que estamos obligados a vivir en este contexto, y ni siquiera me metí en hablar en contexto Argentina, este contexto le sirve para cualquier lugar del mundo, es agotador para cualquiera. Entonces esto exige mucha más conciencia en el presente, exige muchas cosas que nosotros tenemos que trabajar para que nuestros colaboradores tengan ese espacio, tengan las condiciones necesarias y puedan, como digo siempre, puedan dar lo mejor de sí. Y que no nos, por quererlos ayudar,
no los desmotivemos, no hagamos que se descomprometan, como este caso del principio, que teníamos colaboradores realmente motivados y como, bueno, decidimos hacer unos cambios en forma inconsulta, seguramente ya están buscando trabajo. Así que, nada, muchas gracias por escucharme, Eduardo, no quiero tomarte más tiempo. Un placer estar y a disposición para tener. Yo primero los saludo. ¿Se me escuchan? Sí, Fede, buen día, Fede, te presenté, pero ahora sí te damos la palabra. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, hola a todos. Perdón que tuve que terminar una reunión antes que esta y me subí tarde. Les agradezco muchísimo la participación, tanto Edu como Gaby. Y bueno, por supuesto, felicito a la comunidad francesa en un día tan importante como hoy. Obviamente que durante el tiempo que te escuché, Gabriel, que creo que ha sido casi el 95% de tu alocución, son tantas las cuestiones que suscitan el liderazgo, que suscitan la gestión del capital humano en esta post-pandemia o nueva realidad que vivimos a partir de la terminación de la pandemia, ¿no? A nivel cultural, siempre han tenido los líderes de recursos humanos que ir lidiando a lo largo de los años en función de los cambios generacionales. Entonces, los cambios culturales creo que siempre han sido procesos mucho más largos del que creo que impone hoy en día la pospandemia, ¿no? Me parece que la exigencia, y ustedes lo saben mejor que yo, porque ustedes lideran capital humano en organizaciones muy importantes, o por lo menos mucha gente, me parece que este acomodamiento de los líderes al cambio cultural exige una repetización mucho más importante y rápida que lo que teníamos o que lo que vivieron antes a lo largo de los años. Yo, bueno, ya tengo 30 años de ejercicio profesional y vi cambios culturales, lo advertí con mis clientes en las empresas que estaban mirando, hace 15 años que estoy con la Cámara en la Comisión de Recursos Humanos y veo lo que vamos hablando, pero en un proceso mucho más largo de aquel al cual tenemos que ajustarnos hoy. Entonces, ¿qué tan difícil y qué desafío tan importante tienen los líderes para generar nueva cultura y para generar engagement en este momento? Y después daremos paso a la experiencia de Edu. Edu, vos has tenido 3 culturas distintas en los últimos 20 años y has ingresado a una cultura absolutamente diferente en modo virtual absoluto cuando ingresaste a trabajar en Frávega. Entonces, digo, ¿cómo juntan todas estas cosas y cómo afrontan ese desafío de tener que modificarse en el mindset que vos recién decías tan rápidamente? Primera pregunta para vos, Gaby. Sí, a ver, si yo, para retomar un poco también lo que comentaba Gabriel y también un poco de lo que vos estabas comentando recién, la verdad que ha sido todo tan vertiginoso que la verdad que la velocidad de pelota, para ponerlo en términos bien futbolísticos, no es la misma hoy por hoy. Ahora, si yo tuviese que hacer así como un raconto un poco adaptado a esto que vos mencionabas recién, es cierto, yo ingresé a Frávega el 20 de marzo, plena pandemia, estuve prácticamente todo el 2020 encerrado en mi casa y desde acá intentando entender una empresa nueva, un negocio nuevo, un equipo que lo conocía virtualmente, no solamente de mis jefes, mis colegas, y también el equipo mismo de recursos humanos, sino que además también nos vimos o nos encontramos con una realidad totalmente distinta. No existía en Frávega la cultura de aplicar determinados beneficios vinculados con lo que es el flex time y todo esto. Bueno, esto antes no existía, hoy existe. ¿Y qué es lo que tuvimos que transitar en el medio? Bueno, un poco lo que les decía antes, ver la transformación también de nosotros mismos como transformación propia de la metodología de trabajo que teníamos. Frávega, para que todos tengan un poco más de información, en Frávega somos más de 3.000 colaboradores
los tenemos distribuidos con una planta allá por Río Grande, tenemos un centro logístico y tenemos más de 110 sucursales distribuidas en todo el país. Frávega está presente en todas las provincias, en más de una ciudad y más de una sucursal también. Y después, bueno, la típica casa matriz acá en Capital. Ahora, y acá en esto me detengo un segundo nada más. En toda esta distribución también hay que tener en cuenta que Frávega convive con 4 sindicatos y con todos estilos gerenciales o de conducción o de liderazgo totalmente distintos, porque también pasó en el medio de este tsunami de COVID y demás, que ha salido gente, esto del talento un poco que comentaba Gaby hace un rato también, esto lo hemos padecido nosotros, o sea, capaz que los primeros 2 o 3 meses de la pandemia, más como todos quietos y agazapados esperando a ver qué es lo que pasaba, pero después lo cierto es que, nada, cuando se abrió un poquito la puerta, empezamos a tener muchos problemas de rotación. Nada, en síntesis, como para redondearlos un poco la idea, en cuanto a lo que es el engagement, que es un poco lo que había mencionado también Janina al principio, la verdad que nos resultó muy difícil poder como contener las compuertas de esta historia en pleno proceso. Nosotros tenemos una organización súper establecida, sin ningún inconveniente, que venía saliendo y recuperándose de una crisis de recesión muy fuerte del 18 y del 19. El 20 catapultó directamente el negocio y de vuelta, todo el mundo encerrado en su casa, lo que terminaba siendo en definitiva, en vez de ir a shopping porque no podía ir, compraba por internet, con lo cual nuestro negocio también se vio totalmente impactado por este cambio. ¿Impactado en qué sentido? Nosotros teníamos una organización, como les contaba recién, súper establecida, donde el 5% era e-commerce, 95% era venta presencial. Vino la pandemia y hoy estamos 45-55. 45 e-commerce, 55 presencial. Contame cómo te adaptás. Contame cómo modificás el estilo de liderazgo del management de la compañía a un estilo de negocio totalmente diferente. Totalmente diferente. Ahora, esto es una temática. La otra temática es cuando vos tenés en una organización donde conviven tantos sindicatos, también ahí si vos no le diste alguna formación a tus propios líderes para que ellos puedan gestionar a las personas, para que ellos puedan gestionar también esa convivencia con los sindicatos, o en las tiendas, o en las sucursales, o en la fábrica, o en el centro de distribución logística y demás, se complejiza mucho. Entonces, en definitiva, a ver, yo lo que les podría decir es que nosotros en términos de clima hemos tenido como distintos abordajes en esta historia. Nos cambió el negocio, o sea, primero nos cambió el contexto, nos cambió el negocio, y por ende también tuvimos que forzar y anticipar muchos cambios en los estilos de liderazgo que antes, capaz que Frávega no los tenían, al menos en el radar, pero que los tuvimos que incluir para justamente poder generar rápidamente ayornamiento a este nuevo contexto. Vimos que, por ejemplo, Frávega había participado de varias encuestas en su momento, de la Work, otras que había hecho apertura y demás sobre el tema de clima, unos ratios de clima súper buenos. Hicimos otra medición, súper buenos también. Empezamos a hacer algunos focus, y cuando les digo buenos también en realidad comparándolo con otras experiencias en otras empresas donde también habíamos aplicado lo mismo. Y entramos a ver que en el fondo había cierta tendenciosidad, o capaz que a algunos se les escapó, sí, yo completé la encuesta con el gerente al lado. Ya, o sea, explícame cómo se hace una encuesta objetivamente si vos estás en alguna medida evaluando el nivel de comunicación, de participación. Bueno, y ahí hicimos una segunda medición, pero ya la hicimos a través del celular, directamente una aplicación en el celu, y todo el mundo podía con mayor independencia y los resultados fueron otros. El compromiso se vio que pasaba por otro lugar, engagement, y cuando empezabas también un poco como de vuelta, focus, y empecemos a escuchar y a entender un poquito más de qué se trataba, como un ejemplo concreto, los principales comentarios
no era el tema del beneficio, que nosotros pensábamos que era un reclamo popular de toda la población. Imagínense, en la crisis del 18 y 19 que tuvo Frávega, suspendió la venta de artículos para los empleados. O sea, el empleado de Frávega tenía que ir a comprar Garbarino. Con lo cual, la verdad que... Eso era disengagement. Sí, claro. Exactamente. Entonces, yo lo que me imaginaba es que lo que íbamos a encontrar en esto es, yo quiero el beneficio. No, no, no. Lo primero que quiero es tener un buen trato. Que mi líder me trate bien. Siempre recuerden esto de que el maltrato deja cicatrices y no se vuelve del maltrato. Entonces, en esto es donde a veces nuestros líderes, con mayor o con menor impronta en esto, generan esta cuestión con una mala contestación o con una contestación atinada, quizás para poner un extremo y el otro. Y por otra parte, eso también deja la puerta abierta para que el sindicato tenga una actividad mucho más belicosa, si se quiere. Bueno, cuando empezamos a entender un poquito más de esta historia, no para mí que yo estaba recién ingresado virtualmente, porque de vuelta yo puedo ir a alguna sucursal o a la oficina, o conocer presencialmente esta cuestión del vínculo que estableces cuando tenés esta relación más presencial. Había pasado 1 año y pico, en definitiva. Y ya todos estos cambios que yo les había contado, el contexto de negocio ya se habían producido y nosotros estábamos como elaborando el modelo A. A ver, ¿qué nos terminó pasando? El tema del reclamo fundamental era, che, mirá, yo estoy completando la encuesta, pero porque tengo al gerente acá atrás. Bueno, te la mando por el celular. El resultado es diferente. Después lo fuimos a ver al gerente, che, explícame cómo se gestiona esto, cómo se gestiona aquello. Después lo otro que encontramos es que la gente tenía mucho reclamo con respecto al tema de los beneficios que no han sido sostenidos en el tiempo. Típico, en una crisis donde lo que te termina pasando es que vos cerrás todos los grifos y cuando cerrás todos los grifos, obviamente hay cuestiones que las cortás y muchos de esos beneficios se habían discontinuado en su momento. Entonces el reclamo era, che, mira, no me des lo que no vas a poder sostener en el tiempo. Y ahí también lo que implementamos fueron un paquete de beneficios, pero que fueran sostenibles. Que no ante la primera crisis te recortan algún presupuesto. No se olviden que el retail es un negocio también que fluctúa mucho. No se corre mucho también a la automotriz esto. Pero bueno, nada, lo cierto es que el reclamo de la gente era, si lo que me vas a dar, por favor, que sea perdurable o que sea sostenible. Esto más o menos como para traducírselos. ¿Y no han trabajado, Edu, en la personalización de los beneficios? Que, bueno, Gabriel lo ponía como algo bastante importante en este engagement, que los beneficios sean personalizados efectivamente, ¿no? Bueno, ese es el otro punto también que había mencionado hace un rato. Esto de, a ver, en una empresa con más de 3.000 personas y con esta distribución geográfica y con esta dispersión también, si querés, de métier muy diferente, camioneros no es lo mismo, claramente, que el de comercio, ni que el de la UOM, ni que el de la SINRA, tenemos, ni tampoco que la gente de tecnología. Tenemos todo un picadito, y en esto sí, yo comparto 100%. Acá los beneficios no pueden ser para todos exactamente lo mismo. Habrá beneficios, un paquete de beneficios, de hecho lo tenemos. Para Frávega Tech, que es una empresa de tecnología de Frávega, tenemos un paquete de beneficios especial. Para la gente que funciona en sucursales tenemos otro paquete de beneficios. Pero en todo esto siempre con un único hilo así como conductor, si querés, que lo que buscamos es garantizar que fundamentalmente estos beneficios puedan ser sostenibles. Por ejemplo, tenemos ahora un paquete con 11 beneficios, que hicimos 11 convenios, mucho con universidades, mucho con institutos de idioma, mucho con escuelas de tecnología, muchos, por ejemplo, típicos de gimnasio, y algunas empresas con las cuales podés comprar con descuento. Pero bueno, son beneficios que cualquier crisis económica no me van a impactar y tampoco me va a penalizar en quitarlos. Con lo cual lo que me estoy asegurando es en alguna medida
no llegar a esta instancia del enojo, producto de la frustración que te genera, me lo diste y me lo quitaste. Eso, Y cuando recién hablabas del tema del liderazgo y del rol del líder, vos mencionaste algo muy, muy importante que es el buen trato del líder con sus colaboradores, ¿no? Vos podés otorgar infinidad de beneficios o un menú de beneficios elegibles, pero si el liderazgo es nocivo, siempre Andrés Hatum nos hace reír bastante con sus calificaciones del líder nocivo y del líder salvaje, pero claro, frente al líder salvaje no hay ningún beneficio que pueda absorber el disgusto del empleado y su huida de esa organización, ¿no? Entonces, junto con personalización, evidentemente, claramente es liderazgo adecuado, efectivamente. Mira, por ejemplo, yo me recuerdo cuando trabajaba en LAN, línea aérea. ¿Cuál es el principal beneficio de trabajar en una línea aérea? Que era en alguna medida el speech que teníamos nosotros, exactamente, a la hora de reclutar gente y demás. Mira, vas a poder viajar por todo el mundo cuando vos quieras, pagando el seguro. Y capaz que te venías a Buenos Aires por $20, o por 150. Te digo la verdad, la gente escuchaba hasta ahí, el resto no le importaba, porque estaba haciendo ya las valijas pensando en dónde iba a ir y cómo iba a ir. Ahora, eso, ponerle en aquella época, era una palanca muy fuerte para nosotros, para hacer, ya te digo, tenía filas y filas de personas, pero lo cierto es que había una letra chica que muy poco se conocía. Mira, vos podés subir al avión si hay lugar en el avión. Podés subir al avión si hay lugar y el peso es bajo del avión, es decir, que no lleva carga. Vos podés subir al avión sí, solo sí, no es época de veda, no es temporada alta, no es víspera de un fin de semana largo. Vos podés subir sí, solo sí, capaz que viajas vos con tu familia, son 4, y hay 2 lugares, bueno, suben 2, los otros 2 se quedan abajo. O sea, hay mucha de esta cuestión que yo te diría, hablando con un amigo que trabaja en Air France ahora, en Chile, él me contaba que, bueno, que hoy por hoy, esto que era antes muy seductor en términos de beneficios, no, vos contame ahora cuánto me vas a pagar y yo elijo dónde viajo, cómo viajo y punto. O sea, medio como que el mindset también en esto cambió. Te cambió el contexto, te cambió el modelo de negocio, pero también te cambió la expectativa que tenés con respecto a los beneficios. Un poco Gaby hablaba del tema de la falta de talento. Tecnología es una problemática permanente, pero que ya también trasciende quizás un poco tecnología. Hemos tenido casos de chicos que han entrado y a las 2 semanas se fueron, directamente. Con lo cual, esto también hace que te replantees un poco estas cuestiones, que pasa más por lo económico más que por los beneficios. Perdón, sí. No, Edu, disculpa la interrupción. Me quedé pensando esto que decías, que viene con lo que decía Gaby hace un ratito, ¿no? Salir del yo, construir en conjunto. La importancia de entender que el líder no tiene por qué saber todo, porque acá la pieza fundamental es el líder. Entonces, ¿cuál es nuestro rol para con ellos? ¿No? Porque si no lo ponemos en un rol de omnipotencia, que es mucho para cualquiera, independientemente que sea líder o no. Exacto. Me parece que es importante como poner al líder en el centro, pero también acompañarlo. Y eso nos obliga a salir de nuestro propio confort, ¿no? Y a desterrar mitos. Recién hablabas de los beneficios, y yo decía, siempre nos pasa lo mismo. Cuando entramos a una organización decimos, hay que homogeneizar beneficios. Bueno, eso quedó en el pasado, ¿no? Hoy me parece que es mucho más quirúrgico el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y entender qué es lo que realmente le aporta a cada empleado, ¿no? Y esto tiene que ver con construir en conjunto, ¿no? Con traerlos a la mesa y escucharlos antes de emprender una solución que por ahí nosotros creemos que efectivamente que es la que puede funcionar y quizás que no. Mira, un ejemplo concreto de esto, típico de lo que vos dijiste, ingresás y decís, che, ¿cuáles son los beneficios? Ninguno. Bueno, empecemos a ver qué es lo que se puede hacer. Este formato de convenio
es medio, viste, como salir a buscar universidades. ¿Les interesa? Yo tengo en total 3.000 empleados. Esto es como cazar en un zoológico. O sea, si querés venir, ofrecer acá, porque todos tienen, como decía también Gaby, tenían hijos, sobrinos, amigos. Bueno, obviamente en 2 minutos todo el mundo suscribía, había apoyado, había acompañado y qué sé yo. Bueno, hoy, en este combo de 11 bloques que incluyen varias universidades, institutos y demás, no tengo costo. 0 costo para la empresa. Por eso, de ahí me garantizo el tema de la sustentabilidad, o de sostenerlo en el tiempo, y asegurarme que esto, nada, por más crisis que haya, esta cuestión va a seguir avanzando. Ahora, el tema de la obra social, yo dije, bueno, listo, hago pooling, aporte contribuciones y toda esta metodología ya conocida por todos. No puedo, porque tengo 4 sindicatos que tienen sus propias obras sociales que también se alimentan de esto. Entonces hay cuestiones que también las tengo que hacer muy también quirúrgicamente, como bien decías vos. O sea, entonces esto no aplica acá, pero me aplica para esto, no me aplica para los del sur. Es así. No podemos pensar un poco lo que decía Gaby al principio, tenemos que pensar en nosotros, pero también tenemos que pensar en nosotros segmentadamente, porque las aplicaciones de las políticas de beneficios no son uniformes para todos, no todos las necesitan, o no todos tienen la misma necesidad. Una persona de 40, casado con hijos, puede que tenga una necesidad muy distinta de un pibe de 20 y pico de años de tecnología o en alguna otra área, no necesariamente en la tecnología. Entonces, bueno, la necesidad es distinta, por ende el producto que tenemos que presentarles es distinto, y eso no es garantía 100% de que el compromiso de la gente aumente cuando aumentan los beneficios. De hecho, En esa diversidad de beneficios, Edu, la capacitación que vos mencionabas, que para la compañía es algo sostenible en el tiempo, sigue siendo hoy para los colaboradores un beneficio atractivo realmente, ¿no? Todo lo que significa formación y capacitación es muy bien valorado por todos, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, mira, estuve la semana pasada en Salta. Listo, la típica reunión con la gente. Lo que más valoraba, por ejemplo, que dice combo de beneficios, hay muchas cuestiones que son todas inscripciones virtuales. Y bueno, pero nada, Dios atiende en Buenos Aires, o sea, esto lamentablemente es así también. Ahora no te puedo hacer un convenio de un gimnasio en Salta, porque en Salta capaz que no está en ninguna de las redes tradicionales de gimnasio. Entonces capaz que el convenio lo tengo con ellos, pero bueno, y también poder explicarlo, que hay beneficios que van a poder ser universales y beneficios que no van a poder ser universales. Esto lamentablemente es así. Seguro. De los demás que tienen en sus compañías beneficios y tienen en sus compañías esta problemática, no sé, te veo Diego, ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? Sí, yo, bien, bueno, ¿cómo les va a todos? Yo, no sé, para mí hay un punto anterior, entiendo que tenemos que ajustar, adaptar caso a caso, pero una de las cuestiones que me planteo yo es que nosotros tenemos un arquetipo de posible empleado totalmente distinto al que existía. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos gente que hoy pugna sí o sí por trabajar desde la casa. Y ahí se cayeron todos los beneficios. Porque no me importa si queda cerca o lejos mi casa, no me importa si me das de comer o no, porque me quedo en mi casa. A mi jefe lo veo de vez en cuando. Y el gimnasio, pero no sé, vos me ofreces este gimnasio, pero yo... Entonces, ha pasado a ser tan transaccional el motivo por el cual un empleado elige uno u otro trabajo, que el beneficio clásico pasa a tener, clásico me refiero a todo esto que de hecho nosotros también tenemos, pero no hace mella en el engagement, en el sentido de pertenencia que un chico que está entre 3 y 4 días en su casa trabajando, voy a dar un ejemplo muy extremo, llenando una planillita Excel, lo llama por chat, uno le dice, ¿cuánto te pagan? 100. Bueno, yo te pago 150, listo, voy con vos. Y se acabó todo tipo de posibilidad de retener, porque eso es lo que está pasando. Perdón, soy una empresa de tal país, te deposito afuera.
me parece que nosotros tenemos un desafío ya de pensar qué cosas pueden generar engagement, retención, sentido de pertenencia de este nuevo empleado. El nuevo empleado que vamos a ir a buscar al mercado es un empleado que le prioriza otra cosa totalmente distinta a la que existía. Y ahí es donde se nos caen absolutamente toda la cuestión que venimos, digamos, clásicamente desarrollando. La verdad que no sé, porque no lo sé, porque está pasando. Nosotros hablamos en CNP de arquetipos, ¿no? La construcción de un arquetipo que tiene que ver con determinadas características que conforman ese arquetipo, ¿sí? Edad, gustos, priorizaciones, etc. Y me parece que hay que empezar a pensar en eso. ¿Qué arquetipo de posible empleado se ha construido en términos más o menos estándar? Y a partir de ahí buscar qué es lo que le genera compromiso a un chico, el compromiso de pertenecer a una organización, a un Por eso yo equipo. pensaba, por eso preguntaba inicialmente, hablaba del tema cultural y los cambios culturales que hemos tenido a lo largo de 2 años, que han sido tan largos. Hoy ya no tenemos tiempo. Esto ya. Y el problema Hoy es no tenemos ese, tiempo. el problema es ese, que el pibe está así, Sí. te dice, y no sabe lo bien que estoy en mi casa. Bueno, bueno, está bien, pero si aparece uno que me paga por lo mismo Pero un todavía poquito estamos más. definiendo cómo es el trabajo híbrido que tenemos que... Bueno, todavía estamos definiendo si por vamos a hacer eso, políticas de teletrabajo, si es por 3x2, eso, 3x1 o 4x0. es que ahí está, esto es anterior a todo este trabajo fenomenal que uno hace día a día de pensar, che, y si meto este beneficio, y si hago este otro. O sea, a mí me da la sensación, ¿sí?, de que en la medida en que yo no logre ese engagement o ese mínimo sentido de pertenencia a una compañía, a un equipo, mira lo que te digo, a la tarea que hago para esa empresa, que en muchos casos hay gente que recién ahora la empieza a conocer porque estando en pandemia ni fue a la oficina. Y ahí creo que es donde se arma el lío, ¿no? Entonces, ¿Cómo hacemos, nosotros, Gabriel? La pregunta esta es, ¿cómo hacemos para dar respuesta a este arquetipo ya? Me quedé con 3 o 4 cosas que se hablaron y quiero Dale. 2 segundos para ir contestándolas rápido. Dale. Uno, el tema de la velocidad. A todos les recomiendo que lean, hablando que estamos en la Cámara de Francia, lean a Paul Virilio. Paul Virilio es un filósofo francés que ya en el 95 el tipo auguraba que la tecnología iba a causar muchos problemas a nivel de la democracia, por la velocidad de los cambios que iban a producir. Lean, hoy es indispensable leerlo, y él lo que hablaba es de lo que se trata es de construir un ritmo común entre todos, es tomar los distintos ritmos que hay. Primero, lo primero que hay que hacer es entender que esto pasa, lo que dice Diego pasa. Ya está ocurriendo. Y eso nos obliga a nosotros a cambiar. Y ahora, Diego, permitime que te agregue algo. No es que hay un solo arquetipo, hay muchos. No, obvio. Digo, el problema es ese, que conviven un montón. Entonces lo que hay que ir pensando son soluciones para cada uno. Coincido con lo que decís plenamente, ¿no? Exacto, porque de vuelta, el estándar dice que más en casa, menos en la oficina. Y dentro de ese estándar aparecen arquetipos por la tarea que realizan, el área que va. Te pongo otro ejemplo, nada que ver. Tengo una hija de 25 años que ella me decía, yo quiero ir a la oficina, yo me aburro en casa. También me la está en aguanto eso. mamá todo el día, no tengo ganas, me quiero ir. Entonces hay que entender, ese es el nosotros construirlo en cuál es la población. Con lo que decía Janina y los líderes y el maltrato de Eduardo. Un tema más complicado todavía, ¿qué es maltrato? Porque lo que puede ser maltrato para los que tenemos más de 45, por no decir 55, es otra cosa que los que tienen 25. Y les pongo solo un ejemplo de lo que nos pasa y también para tener un poco de compasión por los líderes, porque si no parecen que son todas unas bestias salvajes, malévolas y perversas, que hay, pero tampoco... Es 8 de marzo, Día de la Mujer. ¿Cómo se saluda hoy a una joven de 25 años? Digo, pasa con mis hijas. Vos te preparaste durante 10 años hay que saludar. Ahora vas a saludar, feliz día, no hay nada que saludar porque no hay nada que festejar.
Y vos decís, me cambiaron el libreto. Bueno, esto nos pasa todos los días. Entonces ahí está nuestro rol de recursos humanos, Yani. Y por eso digo, tenemos una oportunidad única, porque nosotros lo que tenemos que hacer es sentarnos con los líderes, acompañarlos, es cuidarlos también, porque somos nosotros mismos. Y desde ahí empezar a entender esto que dice Diego. Bueno, ¿quiénes son las personas con quiénes trabajamos nosotros? ¿Quiénes son las personas que nosotros podemos captar? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué les podemos dar? ¿Cómo les preguntamos? Y también entender que por más que hagamos lo que hagamos, muchos se nos van a ir, porque el que puede facturar afuera, va hacia afuera, y contra eso no hay tutía. Entonces lo que tenemos que buscar también es alternativas. ¿Cuáles son lugares totalmente diferentes en donde yo puedo conseguir talento que antes ni se me hubiese ocurrido? Les pongo 3 ejemplos. Las empresas de tecnología, yo me crié toda la vida trabajando ahí, no podías contratar a nadie que no sepa hablar inglés. Y eso era una ley sagrada. Hoy tenés que buscar a gente que no hable inglés para que no se lo lleven. Entonces aquello que era vital e indispensable hasta hace un año, hoy no. Entonces todos nuestros principios tienen que estar en juego. Segundo, otra compañía, Arbusta. Arbusta está conformada por gente que viene de lugares digamos, de condiciones precarias, particularmente Villa 31, para decir un lugar. Ellos van a buscar la gente ahí, van a buscar jóvenes ahí, mujeres, y la forman en tecnología. ¿Ves? ¿Cómo hacen? Bueno, tienen 400 personas. Lean el talento que no miramos, el talento oculto. Es un libro espectacular, es un caso único. Otro caso, la gente de más de 45, de 50, que está totalmente fuera del mercado y no mirábamos más. Yo me crié en una compañía donde decían, che, más de 50 acá no tomés. Y hay un montón de gente ávida por ser capacitada en Excel o en cosas que por ahí un pibe ni loco lo va a hacer, y la verdad que gente más asentada, con más conciencia de las necesidades, bueno, mira, yo hoy necesito un trabajo, que me dé de comer, tengo las cuentas que pagar, estoy tranquilo, mientras me traten bien, mientras me den esto, yo pico 25.000 Excel por día, no tengo problema. Entonces, es entender, esto nos obliga, 1, a dejar de pensar en nuestro ombligo, 2, a buscar soluciones alternativas y construir desde la diferencia, no hay otra. Y ahí nosotros, otra vez para cerrar, es romperle la cabeza a nuestros managers, a nuestros CEOs, y es machacar y machacar y machacar, preferible que nos echen, pero con las botas puestas. Porque hoy no es un lugar... ¿Cómo? Hay que ver hasta dónde uno se atreve a semejante shock o impacto, ¿no? Bueno. Hay vida, se los digo en primera persona, y lean después el libro cuando salga, hay vida después de una silla, hay vida, hay que atreverse. Basta de trabajar Edu, tengo miedo, ¿cómo le voy a decir esto? Sé que tenés que bajarte, sí, pero quería darte un saludo y recibir tu reflexión final. De tu parte. A ver, les comparto un ejemplo, como reflexión final, de esto hablábamos un poco del tema del cambio de contexto, el cambio del negocio, y cómo también tenemos que cambiar nosotros para poder acompañar todos esos cambios. Si vos viajabas a Ushuaia antes de la pandemia, quizás, y lo más factible que te dieran carne o pollo, viajate ahora, agradeces si te dan un vaso de agua. El modelo cambió, el negocio cambió. Entonces me parece que si nosotros subimos con esa expectativa de que me den carne o pollo, seguramente la frustración va a ser mucho más grande, esperando que, recibir algo que no lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque esto es parte del cambio de contexto, y ese cambio de contexto tiene que ver con cómo nos adaptamos rápidamente a esto. A la gente ya no le van a interesar los grandes paquetes de beneficios para poder generar compromiso. El compromiso va a pasar por otro lugar. Y un poco creo que era Diego el que lo mencionaba, esto es totalmente diferente. Es otra realidad distinta a la que capaz que hemos tenido como experiencia nosotros hace un par de años esta parte cuando iniciamos un poco la carrera. Nada que ver. No todos tienen la misma necesidad. Hay que pensar sí en nosotros, hay que pensar sí en que
hay que hacer un trabajo mucho más artesanal en la definición de los beneficios, y que seguramente el buen trato, si vos tenés buenos beneficios, mal trato no te va a servir de nada. El buen trato tiene que ir también de la mano del buen trato de los líderes, para poder asegurar que esto tenga un hilo conductor que te garantice un buen engagement. Seguro. Eduardo, te liberamos. Gracias por Muchas esta. gracias. Che, muchas gracias a Muchísimas todos. gracias. Edu, Gracias. Un gusto enorme. Gracias. seguimos nosotros un poquito más. La primera consulta que te hago directamente, Gabriel, es, tenemos que pensar que ya el margen de retención de la gente no es más de 3 años, sino que es menos. Claro, por supuesto. Hoy depende del tipo de compañía, tenés que pensar a 6 meses. Esto, a ver, esto hace bastante que se viene hablando, lo que pasa es que ahora se hace realidad. Esto de empezar a pensar por bloques, y vos tenés, digamos, un bloque en donde vas tratando de hacer acuerdos que se van renovando cada un tiempo determinado. En general, las compañías que tienen mucha movilidad interna son las compañías que más están reteniendo a la gente. O sea, y esto es más viejo que, o sea, no es ninguna novedad. Lo que pasa es que antes decían, no, ¿cómo vas a sacar de proyecto a esta persona? Hoy la gente necesita mover, y muchas veces el truco para que la gente, para poder retener a la persona, es como ir trayéndoles nuevos desafíos constantemente. Hoy Claro. digamos, yo normalmente creo que hay que pensar 2 años vista, teniendo en cuenta que las personas se pueden ir. Entonces cada vez los procesos tienen que estar más pensados con criterios compartidos, con conocimiento compartido, cada vez más afinados en el sentido que sea más fácil poder ir generando los cambios, ¿no? Y ahí, renovación bueno, de proyectos, ¿Cómo? todo el tema de, como decías vos, los nuevos desafíos de tiempos más mediatos, los proyectos a menor plazo, A menor plazo. el feedback permanente, el esquema de incentivos o de premios a más corto plazo. Siempre tenemos premios de desempeño a 1 año, por ejemplo. Y bueno, creo que hay compañías que lo que tienen, Mercado Libre, por ejemplo, tienen planes de retención a largo plazo. Entonces, en la medida en que vos permanezcas en la compañía, te vas a llevar muy buen dinero. O sea, porque bueno, imagínate la rotación, por más que sean lo que sean, o sea, que pueden tener, y si no, o sea, es una combinación. Hoy, esto es la complejidad. Vivimos en una época compleja, entonces no hay soluciones simples, lineales, directas. Entonces hay que ir pensando como en múltiples capas que se van sumando, y hay que ir probando. Por algo, yo siempre digo, abracen el cambio, o sea, porque hay que estar permanentemente revisando todo el tiempo lo que estamos haciendo. O sea, porque... Y no es un eslogan de Macri ese. No, absolutamente, te lo digo en el Día de la Mujer. O sea, yo me aprendí a saludar a mis hijas y ahora me tengo que... No sé qué hacer, ¿me entendés? O sea, sinceramente, ¿cómo saludás? ¿Qué haces? Si decís que sí, o sea, bueno, es esto, es entender que esto pasa, y que nos pasa a todos, y que no está ni bien ni mal, es. Entonces con eso vivís, y tenés que estar permanentemente abierto, la cabeza muy abierta, escuchando mucho a los jóvenes. Yo lo digo en el sentido de escuchar las generaciones diversas, porque los chicos también tienen que estar abiertos a escuchar a los grandes, y los también, grandes a escucharnos entre sí. Esta es una época de escucharnos mucho. El nosotros se construye desde la escucha activa de todo, de estoy acá presente, te acompaño, te ayudo, y vamos caminando juntos. O sea, y parece muy romántico todo esto, la verdad, hasta me sorprendo a veces contándolo. Sí. La escucha viene de Shakespeare, pero hay que ver qué es la escucha y cómo, y cuándo la escucha es valiosa. Si la escucha es valiosa desde el silencio o de la interrupción. Hay un artículo que hablaba que una sola pregunta podía cambiar el destino de muchos trabajadores, que es un artículo en Harvard, que decía, la pregunta es, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué pasa? Muchas veces no hacemos esas preguntas porque no tenemos ni el tiempo ni la gana de escuchar lo que se venga. Porque si así como estás sigue largo, ¿viste? Mirá, no sabés lo que me pasó. Uy, Dios, yo ahora tengo un cómo estás consciente, ¿no? Claro. ¿Entendés? Entonces eso requiere una predisposición a que si el otro te larga un rollo, lo otro,
tenga que estar ahí y te metas en esa conversación y lo acompañes y te hagas cargo de lo que te dice. Entonces, en general la gente, ¿viste? Y bueno, pero de eso se trata. Bien. ¿Preguntas del auditorio? ¿Alguien tiene alguna inquietud que quiera compartir? O preguntas o reflexiones personales, ¿no? Obviamente estamos abiertos a charlar entre todos en la problemática de todos y tratar de ir resolviendo cosas en la medida de lo posible. Pero, como siempre decimos, el desafío es cada vez más intenso, ¿no? Y eso es... Y bueno, y eso que no hablaste, como dijiste antes, del contexto socioeconómico del país, que genera otra pandemia, que genera otra preocupación demasiado importante. Pero tenés que mezclar las dos cosas y dar esa respuesta que es más complicada que la otra, ¿no? Ya ahí es, digamos, esa es nuestra pimienta y sal. Que es un combo nefasto realmente muy complicado. Bueno, Gianni, agradecerte finalmente, ¿no? A todos por la presencia, Gabriel, por supuesto, por siempre aceptar nuestras invitaciones en el marco de la Comisión de Recursos Humanos. Ya sos un invitado amigo de lujo, así que te agradecemos muchísimo con Janina y de toda la comisión. Situation s'inscrit. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. C'est une bonne situation s'inscrit. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'avoir des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée.